Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia virtual Novedades de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. Hoy contamos con la presencia de Alexander Coral Ramos, actual abogado, profesor universitario de pregrado y posgrado de varias universidades a nivel nacional y conferencista de pruebas sistemas. En pocos minutos comenzaremos nuestra conferencia. Descubran los eventos y aulas virtuales que hemos preparado para ustedes en www.elisa.com, en nuestro canal de YouTube y redes sociales como @elisasoftware o contáctanos por la línea de WhatsApp o correo electrónico. Les invitamos a completar una breve encuesta para evaluar una satisfacción y a compartir sus dudas técnicas a través de un formulario que encontrarán en el chat o al finalizar de la charla estaremos compartiendo un código QR. Una vez más, sean bienvenidos y disfruten de la conferencia. Ahora sí, buenos días. ¿Me escucha? Sí, señor. Ok, bueno. ¿Está bien el sonido? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, señor. Ok, permíteme. Voy a desconectar un momento un micrófono y me dices dónde me escuchas mejor. Ahí desconecté el micrófono. ¿Me escuchas igual Sí, sí, señor. o Igual. mejoró? ¿Sigue igual? Bueno, entonces quiere decir que el micrófono no está haciendo su función. Bueno, bueno, ahí entonces, listo. Bueno, cuando quieran. ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? Sí, sí, señor. Ok. Sí, ya puedes Bueno, no comenzar. sé. Ya Ok. realizamos la presentación. Ya empezaste, ya, no había ingresado. ¿Ya puedo arrancar yo? Sí, sí, señor. Bueno, listo, señores. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. Ruego esta pequeña demora en el inicio. Tuvimos un problema con el enlace que nos mandaron. Estaba ingresando, era por en calidad de usuario. Entonces no tenía ni cámara ni sonido, pero ya se me envió el que era y aquí estamos. Entonces vamos a aprovechar este tiempo y, como siempre, pues de antemano primero agradecer a ProAsistemas Elisa por la invitación que me hace nuevamente. Ya con esta es, no sé cuántas veces, desde hace varios años que estamos con Elisa apoyando este tema de las capacitaciones, especialmente a su líder comercial, al doctor Orlando Parra, por la invitación que siempre me hace y obviamente, repito, a todo el equipo de Elisa. Empecemos. Vamos a hablar de aspectos relevantes y novedades sobre esa visita que hace o esa tocada de puerta que nadie quiere recibir de la UGPP. Ay, prefiero un fin de semana con mi suegra en la casa que un ratico de visita a la UGPP. ¿Por qué? Bueno, es un poco irónico el comentario, pero hablemos de este tema. Y voy a hablar de la visita a la UGPP enfocada a los empleadores, ¿correcto? El tiempo, pues es un tiempo apremiante, son apenas 2 horas. Voy a tratar de hacer un análisis lo más amplio posible de por qué la UGPP nos visita y por qué es que encontramos o por qué ellos nos encuentran unos errores consistentes en omitir afiliaciones a seguridad social, fíjese bien, o para fiscales. Son dos cosas distintas. Seguridad social, que es salud, pensión y riesgos, o omisiones en parafiscales, que son SENA, bienestar familiar y caja de compensación. ¿Ok? Yo sé que la mayoría de empleadores de este país solamente pagan aporte parafiscal SENA, no pagan ni bienestar familiar, perdón, caja de compensación, discúlpeme. La mayoría de empleadores en Colombia solamente pagan caja de compensación, no pagan SENA, no pagan bienestar. Sin embargo, cuando hablamos de parafiscales, hablamos de los tres. Toda vez que hay otros empleadores que con aquellos empleados que perciben más de 10 salarios mínimos, sí están obligados a pagar las tres cosas del parafiscal. O en otras entidades, sino este beneficio que nació por ahí en el 2012 de naturaleza tributaria. Entonces, ¿por qué consideran ellos que hay una omisión? ¿Por qué consideran ellos que hay una inexactitud? ¿Y por qué consideran ellos que hay una mora? Son tres cosas distintas.
omitir afiliaciones, inexactitudes en las cotizaciones o en el IBC, y tercero, la mora en el pago respectivamente, ¿ok? Entonces vamos a hablar de todo eso. Voy a usar, a medida que voy hablando, voy a usar unas diapositivas de fondo. Cada tanto voy a hacer una pequeña pausa para contestar 2 o 3 preguntas que ustedes hagan ahí en PIR, preguntas y respuestas, que tengan que ver con el tema que llevo hasta ese momento, ¿ok? Que vayan quedando hasta ahí. Permítanme entonces, y voy a usar una diapositiva de fondo. Ok, vamos a usar esta. ¿Listo? ¿Ven tanto la diapositiva como a mí? ¿Ven las dos Sí, cosas? señor. Ok, bueno, muchas gracias. Empecemos entonces. Todo lo que voy a hablar de aquí en adelante de empleadores, algunas veces por error digo la palabra empresario, pero la palabra más exacta de ahora en adelante que tenemos que usar es empleador. ¿Por qué? ¿Y por qué esa primera introducción? Porque resulta que todo lo que voy a hablar es para empleadores, sin importar si es una persona jurídica de naturaleza mercantil, óigase bien, o una persona jurídica sin ánimo de lucro. Ojo que es exactamente la norma de seguridad social y parafiscal, es la misma. Entonces, cuando digo empleador persona jurídica, entiéndase no solamente las sociedades por acciones simplificadas, las SAS, las anónimas, limitadas, comanditarias, sino que también estoy haciendo referencia como personas jurídicas a la cooperativa, a la propiedad horizontal donde nosotros vivimos y tenemos empleados, a la fundación, a la asociación, ¿correcto? Son personas jurídicas y la norma para los empleados o los empleados es exactamente la misma. Pero también voy a hacer referencia, es exactamente igual la misma norma y las obligaciones de aquellos empleadores personas naturales, que dividimos entre comerciantes, entre independientes y simplemente empleadores. Miren esas 3 gamas que acabo de mencionar. Entonces, la persona natural comerciante, aquel que se inscribe en la Cámara de Comercio, pero también hay independientes que no se inscriben en la Cámara, pero que tienen empleados. Muchísimos de ustedes como contadores públicos tienen un asistente, un dependiente, un dependiente. Nosotros los abogados, yo soy abogado, creo que ya me presentaron, pues tengo empleados, puedo tener dependientes judiciales y demás, pero también están ustedes que tienen en su casa un empleado que nos ayuda en el servicio doméstico o el mayordomo que nos ayuda a cuidar nuestra finca de recreo, el chofer de la familia, el jardinero de la casa, ¿correcto? La persona que nos ayuda a cuidar niños o ancianos o enfermos, todos estos catalogados como servicio doméstico, pues también nos convierten en empleadores. Significa que las normas de seguridad social y las normas de parafiscales son exactamente iguales que se le aplican a esa persona que tiene un empleado en su casa de servicio doméstico, es la misma que tiene que aplicar la multinacional con sus empleados. Estamos hablando del sector, todo esto, considérese particulares o sector privado, ¿ok? Bueno, ahora, cuando hablamos de UGPP, realmente esto conlleva a una charla netamente de qué es salario y qué no es salario. ¿Por qué? Porque esas son las bases de seguridad social y parafiscales. ¿Qué es salario y qué no es salario? ¿Correcto? Y vamos a hablar de una palabra ilegal. Óigase bien, palabra ilegal, pero que está en boca de nosotros permanentemente, llamada desalarización. Es que en mi empresa desalarizamos. Es que a mí me desalarizaron. Esa es una palabra prácticamente criminal. Oiga, quiero que le demos trascendencia. Permítame, voy a cerrar aquí un momento la diapositiva para que entiendan la trascendencia de esa palabra desalarizar y por qué yo digo que eso es casi que criminal, esa palabra. Perdón, se apagó la cámara. Ah, ok, aquí. ¿Por qué digo que esa palabra es criminal en el mundo del derecho y el derecho laboral y la seguridad social de los parafiscales? Señores, para que entiendan por qué es ilegal desalarizar, voy a usar de ejemplo este vaso que tengo aquí.
Si yo me voy, si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de verme alguna vez hablando de estos temas, han escuchado este ejemplo. Doctora Mónica, por allá en Pereira, que creo que ya ingresó. Si yo me voy para San Andrés, para Cartagena, Santa Marta, alguna de nuestras playas, y cojo este vaso y lo lleno de agua del mar, ¿cómo se llama esta agua que está aquí adentro? ¿Cómo se llamaría? Pues agua de mar, agua de mar, ¿correcto? Ahora, si yo cojo esta agua de mar y la paso por unos filtros que quitan la sal, o sea, desalinizan el agua y vuelvo y la paso a este otro vaso que tengo aquí, puede ser que ella me la pueda tomar, puede ser que ella me la pueda tomar, pero les pregunto, una vez yo la pase por el filtro que le quita la sal y pasa el agua y queda aquí esta agua que no tiene sal, ¿qué nombre recibe? Algunos de ustedes dirán, agua desalinizada. Sí, está bien. Agua potable. Sí, está bien. Pero señores, sigue siendo agua de mar. Sigue siendo agua de mar. El hecho de que le quitemos la sal no significa que deje de ser agua de mar. Y eso pasa con el salario. Ahora cambiemos la terminología. Yo lleno este vaso de salario. Lo lleno de salario, salario, salario. Y lo paso por una máquina desalarizadora. Y entonces, ¿qué me sale al otro lado? ¿Mm? ¿Agua sin salario? ¿Agua desalarizada? Señores, ese filtro no me quita la naturaleza de las cosas, ¿correcto? El hecho de que yo desalarice no significa que lo que pase al otro lado del filtro ya no sea salario. No significa que no sea agua de mar. Y entonces, eso es lo que hace la UGPP, que aquí aprovecho y hago mención que esto es lo que también hace un juez laboral en caso de que un trabajador demande a su empleador por esos pagos mal llamados desalarizados. ¿Por qué? Porque hemos creído que tenemos el don, oígase bien, el don, ¿listo? Así como nos dicen que por allá hace millones de años hubo alguien que tuvo el don de coger el barro y convertir ese barro en un hombre, nosotros creemos que tenemos ese mismo poder de coger el salario y desaparecerlo y ponerle otro nombre. Oígase bien, desalarizar. Y entonces las partes acuerdan, entiéndase como partes, empresa y empleador y trabajador, acordamos que a partir de hoy este salario ya no es salario. Oígase bien, este salario ya no es salario. Entonces simplemente yo me voy con la persona y firmo un documento, incluso puede ser jurado ante el notario. Y entonces las partes decimos que a partir de la fecha, a este celular, las partes lo vamos a llamar zapato. Óigase bien, entre usted y yo hacemos un documento firmado incluso en notaría. Ante la Virgen, juramos ante la Virgen del Carmen que que este celular, a partir de hoy, lo vamos a llamar zapato. Les pregunto, señores, ustedes y yo tenemos el poder de convertir este celular en zapato, que porque lo escribimos en un papel. Entonces, que porque tenemos las partes, escribimos en un papel que este salario ya no lo va a hacer, cambia la naturaleza. Por eso, insisto, que cuando alguien les hable de desalarizar, pues les está hablando de un crimen. Entiéndase como un crimen dentro del derecho laboral y las bases de seguridad social y parafiscales, porque las partes no pueden cambiar la naturaleza de las cosas. Ojo que a los que acaban de ingresar, apenas estoy en la introducción de qué es lo que vamos a hablar y por qué la UGPP me toca la puerta. Eso significa entonces que cuando podemos hablar de la regla general, o sea, la puerta grande, todo lo que se le pague a un trabajador por regla general, todo lo que se le pague a un trabajador por regla general, la puerta grande, se presume remuneratorio. Y cuando digo remuneratorio, significa salarial. Esa es la puerta grande. Ah, puede haber excepciones. Señores, si esta es la regla general, si esta es la puerta grande, las excepciones ¿de qué tamaño son? ¿Las excepciones son también así de grandes? O por el contrario, si esta es la regla general, las excepciones ¿de qué tamaño son?
así de chiquitas. Así de chiquitas. La puerta chiquita. Y entonces la puerta chiquita quiere decir, ahí habrá ciertos pagos que se le hacen al trabajador que no tienen naturaleza remuneratoria. ¿Sí ven? Entonces, la puerta grande es salario. Todo lo que yo le pague a un trabajador se presume remuneratorio. Y de manera excepcional, vean el chiquito, ¿sí ve? Lo chiquito que es la excepción, ¿listo? Serán pagos no salariales. No vayan a decir desalarizados. Esa palabra nunca la vuelvan a usar. Es criminal. ¿Listo? Entonces, pagos no salariales. Entonces, vamos a hablar a lo largo de todo este rato que tenemos, qué es salario y por qué es tan pequeñito lo que no es salario, que lo creemos que es, creemos al revés, que podemos una cantidad de pagos volver no salariales y por eso es que la UGPP nos dice, sin pena alguna, usted es un evasor de las bases de seguridad social y parafiscales. De eso es que vamos a hablar, ¿correcto? Pues permítanme aquí, vuelvo nuevamente a la diapositiva. Listo. Y entonces viene este interrogante que ustedes ven en la imagen. Salario, ¿qué es salario y qué no es salario? Entonces, frente a esa pregunta, es muy común, miremos la primera línea, quedémonos solamente en la primera línea. Y entonces, cuando yo pregunto qué es salario, es muy común que ustedes contesten, pues, el salario, lo que se pacte como salario, las horas extras, los viáticos permanentes, las comisiones, los porcentajes sobre ventas o recaudos. Y punto final. Ahí nos quedamos. Nos quedamos en un resumen simple, en un resumen escueto del artículo 127 del Código Laboral. Sin embargo, hasta ahí, punto, dejémoslo ahí. Sin embargo, miremos los siguientes puntos y entremos a cuestionarnos. En las empresas son felices regalando, miren la palabra que estoy usando, regalando. Y regalar significa donar, obsequiar, transferir sin nada a cambio. Eso lo llama regalo. ¿Listo? Y entonces las empresas son felices regalando primas de antigüedad. Entonces, si usted cumplió 5 años, 10 años, le damos primas. Pero entonces somos felices por damos primas de vacaciones. Entonces aquí no damos 15 días, sino 17 días, 18 días hábiles. Y entonces damos primas de localización porque lo trasladamos de una ciudad a otra. Y entonces damos primas que porque estamos en Navidad. Estoy haciendo referencia a primas distintas. Ojo, a la prima de servicios obligatoria de junio y de diciembre, ¿no? Ojo con eso. Es que la palabra prima es un genérico. ¿Listo? Entonces, primas de antigüedades, primas de vacaciones, de localización, de Navidad. Hay empresas, yo sé que algunos de ustedes de pronto, o la mayoría no han escuchado hablar de las primas de calor y lluvia. Primas de calor y lluvia. Es aquellas que dan empresas a sus empleados que trabajan en cuartos fríos o en cuartos calientes, o simplemente como sucedía en la convención colectiva de Folcompuertos, que si amanecía lloviendo, entonces había que darle plata adicional al trabajador, regalo adicional por ir a trabajar lloviendo. Fíjese bien. Pero además somos felices regalando bonificaciones de mera liberalidad. Y entonces todos los meses le regalamos bonificaciones porque sí, o damos bonificaciones de productividad, o por cumplir una meta, o por cumplir un recaudo. ¿Sí ve? Por cualquier cosa damos bonificación, porque por fin el Deportivo Cali ganó, porque por fin Falcao hizo un gol, entonces metámosle bonificación, ¿cierto? Metámosle bonificación porque es que yo soy hincha del Deportivo Cali. Como ayer ganamos, llegué feliz hoy a la empresa. Entonces, bonificación para todo el mundo. ¿Sí ven? Pero además de esas primas y esas bonificaciones, somos felices en las empresas dando otros regalos llamados subsidios. Y entonces somos felices subsidiándole al trabajador el celular, el plan de datos, le subsidiamos los servicios públicos de la casa, le subsidiamos los servicios educativos, le subsidiamos la medicina prepagada, le subsidiamos, óigase bien, le subsidiamos el entierro de la suegra, le subsidiamos el entierro de la suegra y su núcleo familiar.
Y entonces le damos subsidios para rodamiento. Y fuera de eso le damos también auxilio para que cambie de gafas todos los meses. Entonces la gran pregunta es, ¿nos quedamos solamente en salario en esa primera línea? ¿Y qué pasa con toda esa cantidad, la línea 2, 3, 4, 5 que les he mencionado? Cuando toda esa cantidad de regalos, auxilios, subsidios, bonificaciones, obsequios, donaciones, miren toda la terminología que uso, se nos puede en realidad convertir o ser declarados salariales para efectos tanto a la UGPP como bases de o ingresos bases de cotización para seguridad social y para fiscales, o en una demanda laboral para el juez, base salarial para reliquidar prestaciones sociales, indemnizaciones, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y entonces para eso, señores, necesito que estudiemos tan solo 3 artículos del Código Laboral. Solo 3. No les pido más de los 488. 3 artículos que si logramos dominarlos, vamos a dormir tranquilos frente a esa cantidad de acuerdos, muchas veces leoninos, exagerados, pero sobre todo, y espero que no se me ofendan, tramposos. ¿Qué hacemos de la mal llamada o palabra criminal, nunca se les olvide, desalarización? Los 3 artículos son el 127, el 128 y el 132. ¿Ok? Empecemos entonces con el 127 y lo vamos a desmenuzar. Elementos que integran el salario. Y miren la frase cómo empieza. Dice, constituye salario no solo. No más. Leamos hasta ahí nomás. No solo. No solo. ¿Eso qué me está diciendo ese no solo? Que se ven una cantidad de cosas adicionales. Adicional. ¿Sí ven? Entonces, constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo, todo. ¿Sí ven? Ese término todo, lo que recibe el trabajador en dinero o en especie. En dinero o en especie. ¿Sí ven? Por eso yo les decía que somos felices dándole una cantidad de cosas al trabajador. Es que no solamente es el dinero que le transferimos a la cuenta bancaria y el carro que le regalamos y la casa que le permitimos usar, por ejemplo, una casa de la empresa o la finca de la empresa y la comida que recibe en la empresa, desayuno, almuerzo y comida, la dormida que recibe en esa casa o en esa habitación que pertenece al empleador, ¿correcto? Los servicios públicos que él consume en ese inmueble, ese tipo de cosas. Entonces, en dinero o en especie. O hay empresas que todos los meses le dan al trabajador un mercado. ¿Qué pasa con eso? Entonces, no solamente la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie. Y aquí viene la esencia. Óigase bien, del artículo, aquí viene la esencia de todo el Código Laboral. Como contraprestación directa del servicio. Como contraprestación directa del servicio. Señores, contraprestación directa del servicio. ¿Cuándo nace el salario? El salario nace después de que se presta el servicio. No conozco la primera empresa. Y si ustedes la conocen, por favor, ruego que me lo digan para yo mandar ya mi hoja de vida. ¿Se ve? Y al segundo día renuncio. Dígame en qué empresa paga sueldo por anticipado. Vuelvo, insisto, si la conocen, dígame, yo mando mi hoja de vida. Que me contraten, apenas me hagan mi primer pago, me retiro. ¿Sí ven? Me les quedé con la plata. Eso no existe. Entonces, présteme un servicio y como contraprestación, ¿están viendo? Yo le tengo que entregar algo. Ese compromiso, oígase bien, esa promesa de que yo le entrego algo a cambio, llámese en dinero o en especie, siempre se va a considerar en el derecho laboral salario. Siempre se va a considerar, repito, salario. ¿Están viendo? Esa contraprestación directa del servicio. Ahora, ¿y por qué digo siempre? Y esa es la diferencia
con otros valores que yo le entrego a alguien o cosas en especie que le entrego a otra persona que no lo son. Y miremos el ejemplo rápidamente. Cuando ustedes van por la calle y alguien sin abrir la boca, sin mover un dedo, simplemente tiene una mano estirada y usted decide ponerle a esa persona una moneda de 100 pesos, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, señores? Ustedes seguramente ya pensaron la palabra y dijeron limosna. Sí, está bien. Pero a esa limosna también la podemos llamar bonificación, subsidio, auxilio, regalo. ¿Sí ven? Todos son sinónimos. Y en ninguno de esos pagos o de esas en transferencias de dominio de esos 100 pesos, la persona hizo algo para mí previamente. ¿Ven? Ese es el verdadero regalo. No hay nada a cambio, ni tampoco hay una obligación ni un compromiso contractual que me obligue a esa persona a entregarle esa limosna, diezmo, bonificación, subsidio, regalo, auxilio, como le quieran llamar. Pero aquí, por el contrario, en el artículo 127, nos dice que lo que yo le entregue como contraprestación directa del servicio. Quiere decir que él me había prestado algo, dinero, algo primero, algo me había hecho primero y yo quedé en la obligación de entregarle algo después. Eso es sí o sí, salario. Pero como somos felices ocultando el nombre de las cosas para disimular, ¿sí o no? Juan Mecánico, para que me entiendan. Juan Mecánico. Somos felices cambiándole el nombre a las cosas. Entonces, sigamos leyendo y el mismo artículo nos está diciendo la respuesta. Dice, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte. ¿Qué me está diciendo esa frase, señores? Que usted lo puede disfrazar, usted lo puede maquillar, usted le puede cambiar el nombre, póngale en el celular Juan Mecánico, ¿se ven? Pero si se logra demostrar que ese dinero o esa especie se entregó como contraprestación de algo que previamente la persona me hizo, sí o sí será salario. Sí o sí será salario. Y entonces sigamos leyendo y viene la palabra cómo. Fíjense bien, miren aquí. ¿Cómo? Y entonces, ¿qué significa ese cómo? Ese cómo significa ejemplo. Obviamente jamás una ley me va a traer todos los ejemplos posibles. Es un par de ejemplos. Entonces dice, como o por ejemplo, primas. Cuando hablamos de primas, no me está haciendo referencia a la prima obligatoria de servicios de junio y diciembre. Me está hablando del genérico prima. ¿Listo? Primas de vacaciones, primas de vacaciones. ¿Listo? Entonces, primas, sobresueldos, bonificaciones habituales y obviamente lo que ya sabemos, todo lo que se pague por trabajo suplementario o de horas extras. Todo lo que se pague en dinero en especie por trabajar horas extras, o sea, o trabajo suplementario, más allá de mi jornada pactada. Lo que me paguen por ir a trabajar, un día de descanso obligatorio. Y los porcentajes que yo reciba a cambio de un porcentaje determinado de producción o ventas. Miren que en esa última frase, cuando hablamos sobre porcentajes de ventas y comisiones, siempre a ustedes se les va a venir a la mente únicamente los vendedores, pero no necesariamente cuando hablamos de porcentajes de ventas y comisiones, hago referencia a la venta. En una fábrica, si un trabajador produce o, por ejemplo, confecciona camisetas, entonces yo le digo, por cada camiseta, usted tiene un salario básico, pero además, por cada camisa que haga, fabrique, mire que él no vende, fabrica, le voy a dar 100 pesos. Eso es comisión, señores. Eso es una comisión o porcentajes por producción, ¿correcto? Para que nos quede claro este aspecto. Entonces, teniendo como marco general el artículo 127, vamos a interpretar todo el código laboral, que en su esencia es el pago, señores. Ese cuento pendejo que nos metieron hace muchos años, y es que el trabajo es salud. ¿Se acuerdan que nos decían? El trabajo es salud.
Pues si eso es así, entonces que trabajen los enfermos. No, uno trabaja por plata. No conozco a nadie que trabaje de altruista. No, yo trabajo, pero jefe, no me paguen. Es que yo me siento tan bien de salud al venir aquí todos los días que eso es más que suficiente. No, ese cuento pendejo, no, eso no existe. Uno trabaja por plata, punto. Esa es la esencia y el espíritu del código laboral. Todo lo que gira en torno a la remuneración como contraprestación directa del servicio. Entonces, el 127 es la columna, es la piedra angular del derecho laboral, pero también es la piedra angular para la UGPP, porque todo esto que estoy diciendo vamos a desembocar en la UGPP. Señores, para los que apenas llegaron de pronto y se conectaron tarde, todo esto es para que entiendan por qué la piedra angular también de la UGPP en el control de la evasión a la seguridad social y los parafiscales. ¿Ok? Entonces, ese 127 es mi piedra angular. Pero vamos a ver dos artículos más. Yo les dije que íbamos a hablar de tres artículos. El segundo artículo es el 132, que es el que yo conozco o he denominado el 132 como trampa para tontos. Oiga, don Orlando, mi querido Orlando, trampa para tontos. ¿Por qué trampa para tontos? Leámoslo y van a ver la trampa para tontos. Dice, el empleador y el trabajador pueden convenir libremente. Oigas esa frase, pueden convenir libremente. ¿Qué es convenir, señores? Pactar. ¿Y qué es libremente? Como nos dé la gana. Entonces, volvámoslo a leer en términos un poco más urbanos. El empleador y el trabajador pueden pactar. ¿Se ven? Pactar como les dé la gana el salario en sus diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por obra, destajo, tarea, etcétera. Fíjese bien ese etcétera. ¿Listo? Y termina simplemente diciendo, y aquí viene la trampa para tontos, pero siempre respete el mínimo. Pacten como les dé la gana, pero respete el mínimo. ¿Sí? Entonces, permítame, aquí voy a cerrar un momento. Miren esa frase tan trascendental del 132, olvidándonos de la piedra angular del 127 que acabamos de ver. Pacte como le dé la gana, pero respete el mínimo. Y entonces vemos que en muchas empresas, es que yo a mi trabajador le estoy pagando todo lo de ley. Oigas esa frase, todo lo de ley. Entonces yo soy legalista. Yo me autodeclaro legalista. Yo le estoy pagando todo lo de ley sobre 1.300.000. La salud, la pensión, los riesgos, el SENA, la caja, el bienestar familiar, la prima, la cesantía, las vacaciones, le pago auxilio de transporte porque se gana menos de 2 salarios mínimos, ¿se ven? Etcétera, etcétera, etcétera. No me paso de las 46 horas en las que ya estamos desde el pasado 16 de julio de este año y el próximo año bajaré a 44 y el próximo bajaré a 42. Entonces yo soy legalista. Hasta ahí la frase suena muy bonito. Pero si seguimos indagando, es que yo le pago 1,500,000 de auxilio de rodamientos. ¿Y él qué hace? No, es que es personal administrativo. Ya. ¿Y para qué es el rodamiento? Si hace administrativo y no tiene que ser de las oficinas. Es que entonces empezamos a titubear, ¿sí ve? En el proceso de fiscalización ante la UGPP o en la demanda laboral. Pero es que además de ese 1,500,000 por gastos de representación, le pago mensualmente una bonificación de 1 o 2 millones de pesos. ¿Y por qué? No, porque sí, porque es que así lo pactamos. Y entonces pactamos que yo le iba a regalar, oígase bien, regalar, donar, ¿sí ve? Darle limosna, darle una bonificación, darle un diezmo, porque todos son sinónimos de 1 o 2 millones de pesos todos los meses. Pero es que pactamos que no es salario. ¿Se ven? Y fuera de eso, yo soy tan generoso. Es que mi empresa tiene un espíritu tan grande que fuera de eso le pagamos los servicios de la casa al trabajador y le pagamos la matrícula y la mensualidad al colegio de los hijos, el colegio de los hijos del trabajador. Y fuera de eso le damos otros 300,000 pesos
para el plan de celular. Y fuera de eso le damos otro dinero por rodamientos. Y fuera de eso le damos y le damos y le damos. Y entonces ese señor tiene un devengo mensual de 6, 7, 8, 9 millones de pesos mensuales. Ah, pero eso sí, yo soy legalista, porque es que el artículo 132 me dice que yo puedo pagar lo que me dé la gana siempre que respete el salario mínimo. Y eso estoy haciendo. ¿Sí ven? Y entonces, entendiendo la trampa para tontos que nos trae el 132, olvidando la piedra angular de la norma y de nuestras bases de seguridad social y parafiscales, que es lo que la UGPP nos va a investigar, del 127, pasemos por favor al tercer artículo. ¿Listo? ¿Qué es el artículo, señores? Perdón, creo que no me proyectó. Perdón un segundo. ¿Qué es el artículo más manoseado? Óigase bien. Perdón, no sé por qué no me está cogiendo aquí la diapositiva. Un segundo, por favor. Listo, ahora sí. Vámonos para la norma más manoseada, más violada, más mal interpretada, más manoseada del Código Laboral. Y es la papaya que le vamos a dar a la UGPP. Y es la indebida interpretación del artículo 128, nuestro tercer artículo. 128. Óigase bien. Y en este sí que nos vamos a quedar un buen rato hablando. ¿Y por qué es el más violado? Porque este es el que me habla de la puerta chiquita. ¿Se acuerdan de la puerta chiquita? Decíamos que la puerta grande, la puerta general, la regla general es que todo lo que yo le pague a un trabajador se presume remuneratorio, contraprestación directa del servicio. Y hay una excepción muy chiquita, exageradamente chiquita, que trae el artículo 128, pero que le hemos vuelto, en vez de excepción, terminamos volviéndola a una regla general. ¿Se ve? Con la palabra criminal, desalarización. ¿Ok? Y entonces, ¿qué dice el 128? Pagos que no son salario. O sea, la excepción, señores. La puerta pequeñita. Ojo, pequeñita, no grandota, como lo hacen en muchos empleadores. Entonces dice sí, y vamos también a desmenuzar este artículo, vamos por partes. Dice, no constituyen salario. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador. Repito, no constituye salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador. Punto final. Dejémoslo hasta ahí. Yo quiero que ustedes me digan, si quieren me pueden escribir una sola palabra. Menciónenme una, no más. Que ustedes creen que sea la palabra más importante de esa primera frase. Una palabra, no me vayan a mencionar dos. ¿Cuál es la palabra más importante de esa frase, señores? Léanla con calma y escríbanme, por favor. Vamos a ver si aquí yo puedo ver el chat. O si no, en Elisa me ayudan. Si las personas están escribiendo. ¿Mm? ¿Está? ¿No hay? No estoy viendo. No sé, ¿me pueden ayudar? Sí, sí, señor. La gente está Listo. diciendo ¿Cuál? ocasionalmente y ocasional. Ocasión. Ujú. Ocasional. Bueno, señores, les voy a decir que no. La palabra más importante, aunque no lo crean, es la más cortica de todas. ¿Ya la vieron? Ahora sí, ¿cuál es, Luisa? ¿Qué están escribiendo? ¿Cuál es la palabra más cortica y la más trascendental? Julie, perdón. Sí, Luisa, Julie.
Siguen escribiendo ¿Mm? ocasionalmente. Ocasionalmente es la más larga. Resulta que, aunque no lo crean, la palabra más larga está compuesta por una sola letra y se considera palabra. Y en este caso es la I. Óigase bien, ¿por qué la I? Porque es que resulta que, volvamos nuevamente a la norma, y nos está diciendo que no es salario la suma que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador. Y es aquí donde la Corte Suprema, Sala Laboral, desde hace 40, 50 años atrás, nos dijo, ojo, esa primera frase me está diciendo que ese regalo tiene que cumplir con dos características, no con una característica, sino con dos. Si falta una de esas dos características, oígase bien, si falta una de esas dos características, no estaríamos frente a un pago no salarial. Por eso es errado cuando ustedes responden, no, la palabra más importante es ocasional. ¿Y dónde queda la otra frase? No, es que es mera liberalidad. Entonces, ¿cuál de las dos? Entonces, ¿qué nos dice la Corte Suprema de Sala Laboral desde hace 50 años? Es que son dos condiciones. La ocasionalidad acompañada del me da la gana. Repito, acompañada del me da la gana. ¿Y cuál es el me da la gana? La mera liberalidad. Óigase bien, si falta uno de esos dos requisitos, o sea, la ocasionalidad o la mera liberalidad, pues no estaríamos frente a un pago no salarial. Entonces miremos, expliquemos las dos frases que van juntas, van amarradas, y por qué entonces, en qué momento, miremos ejemplos, perdón. Primero miremos la ocasionalidad. ¿Y qué es ocasional? ¿Cada cuánto es ocasional? ¿Sí ven? ¿Cada cuánto es ocasional? Entonces, cuando yo hago esta pregunta, ¿qué es ocasional? ¿Sí ven? ¿Qué es ocasional? Pues mucha gente dice, no, pues simplemente eh, una en el año, dos en el año, tres en el año. Señores, resulta que lamentablemente, si yo pregunto de manera sencilla, de manera desprevenida, ¿qué es ocasional? Pues yo puedo decir simplemente lo que no es frecuente. Punto. Y miren que eso se presta para toda clase de interpretaciones. Y para eso yo uso de ejemplo nuevamente el vaso de agua. Yo les pregunto, ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? Y si yo hago así y lo empiezo a mover y hago la pregunta, las respuestas van a cambiar. Unos van a decir está medio lleno, otros van a decir que está medio vacío. Se presta para toda clase de interpretaciones. Y eso sucede con el término ocasional que nos trae el artículo 132. Y les voy a traer a colación un ejemplo de la vida real. Hace muchos años me tocó dictar una conferencia en un congreso de empresarios. Y yo hice esa pregunta, ¿y qué es ocasional? Y un empresario, sin temor alguno, levantó la mano y respondió, es que yo le regalo a mi empleado, óigase bien la palabra regalo, que ya sabemos que podemos usar regalo, bonificación, ¿sí ven? Diezmo, subsidio, auxilio, etcétera. Yo le regalo a mi empleado plata cada 30 días o cada mes, no todos los días. No todos los días. ¿Sí ven? Entonces miren cómo para este empresario el término ocasional puede ser perfectamente interpretado como una vez al mes. Para él, permanente sería todos los días. Si ven que se presta para interpretaciones, entonces por suerte, la sala laboral de la Corte Suprema hace muchos años nos resolvió este problema. ¿Y qué resolvió el problema la Corte Suprema con este término? Pues simplemente señaló que las empresas o los empleadores son fuentes de producción de riqueza. Ustedes no están para su objeto social, señor empresario. ¿Cuál es su objeto social? Entonces, mi objeto social es una empresa de asesorías tributarias, asesorías jurídicas. Es una empresa que se dedica a fabricar y vender buñuelos, pan de bonos, zapatos, salchichones, salchichas. Mi empresa es eso. Mi empresa no tiene como objeto social regalar plata. Y entonces la Corte termina diciendo, venga,
Usted no puede regalar plata todos los días ni todos los meses, ni mucho menos cuando usted no sabe si ha ganado plata o los cierres financieros, que son habitualmente cada año. Entonces termina la Corte diciendo, entiéndase como ocasional a aquel que será una vez al año. Una vez al año entra a ser considerado ocasional. Ah, la misma Corte dice, pero podrá haber situaciones muy excepcionales donde pueda haber un segundo pago o hipotéticamente hasta un tercer pago en el año, perdón, regalo, no pago, regalo a un trabajador sin que se considere salario, de manera muy excepcional. Y entonces miremos el ejemplo. Resulta que mi empresa ha decidido ahora en diciembre a todos los empleados, o sobre todo a aquellos que no superan determinado monto por política de bienestar, a todos regalarles 200.000 pesos en diciembre, o simplemente a todos regalarles un mercado, unas anchetas. Hasta ahí va un regalo. Pero la empresa también decide en mayo, ¿listo? El 12 de mayo, el Día de la Madre, ¿listo? La empresa ha decidido darle otra ancheta o 200.000 pesos a todas las trabajadoras que sean madres, cabeza de hogar. Y resulta entonces que una trabajadora recibió ancheta en diciembre y recibió ancheta o regalo en mayo. Ah, terminó recibiendo en un ciclo de menos de un año, terminó recibiendo 2 años. Bueno. Ah, seamos más exagerados. La empresa terminó sacando en septiembre o en enero, más bien en enero, la empresa sacó una política y dijo, todo el que tenga un niño, todo el que tenga un niño en primaria o preescolar o primaria, la empresa le va a regalar un auxilio de 100.000 pesos para materiales. Y entonces resulta que la misma señora que recibió la ancheta en diciembre terminó recibiendo, tiene un niño que está en edad de primaria, recibió los 100.000 pesos de auxilio para materiales en enero y terminó en mayo recibiendo ancheta por ser el Día de la Madre. Ah, mire que eso es un caso exagerado a la regla general de un regalo por año. Pero aquí, a pesar de que fueron 2, 3 regalos, la empresa tiene que entrar a probar el segundo requisito. ¿Ven por qué la palabra y es la más importante? Porque la I me obliga a que son 2 obligaciones, 2 características. Si falta una de estas, pues no estamos frente a un regalo. Y entonces, ¿cuál es el segundo requisito? La mera liberalidad de esa primera frase. O también dicho en otras palabras más burdas, porque me da la gana. Ocasional y no dice o. Y ni tampoco dice y o. Como a veces vemos que el y slash o. No, aquí dice y. Son 2 obligaciones. Y porque me da la gana, la mera liberalidad. ¿Y eso qué significa entonces de la mera liberalidad? Pues simplemente a mí me dio la gana en diciembre de regalar anchetas, porque este año nos fue bien. Entonces a todos les quise regalar ancheta. Este año el Superdeportivo Cali quedó campeón. Me dio la gana de regalar anchetas. ¿Sí ven? Y entonces en enero yo me di cuenta que los materiales de colegio de mi hijo son muy caros. Yo dije, ve, voy a hacer una labor social. Voy a sacar una cartelera que diga, todo el que tenga un hijo en primaria, le voy a regalar 100.000 pesos. Que me traiga el recibo de la matrícula, que me traiga el registro civil para probar que en realidad tiene un hijo y que está en el colegio en primaria, le voy a regalar 100.000 pesos. Que me dio la gana. Y en mayo estoy feliz porque es que el 12 de mayo cayó domingo y ese día yo cumplo años. Y entonces también cayó el Día de la Madre. Entonces decidí que a todas las trabajadoras que sean madres, solteras, cabeza de hogar, les voy a regalar 100.000 pesos. Una política de bienestar. No se lo dio a una trabajadora, sino a todas aquellas que cumplen esos requisitos. ¿Sí ven? Entonces terminé dándole 1 o 2 regalos a la trabajadora o a los trabajadores en el año. Me dio la gana. Pero resulta que el próximo año, cuando los trabajadores me digan, jefe, ¿qué hubo de la ancheta de diciembre? ¿O qué hubo de los 100.000 pesos de diciembre? Resulta que para ese momento el Deportivo Cali está de octavo en la tabla o de noveno en la tabla. Entonces,
No, ¿qué les voy a regalar, huevonada? No me jodan la vida. Estoy enojado, no se los voy a dar. Este año no hay regalo. Pregunta, ¿jurídicamente ellos me pueden exigir eso? ¿Jurídicamente me lo pueden exigir? ¿Esa ancheta de diciembre? La respuesta es no. Eso es lo que demuestra la mera liberalidad. Y en enero, cuando los trabajadores vuelven y me digan, jefe, y el auxilio para materiales del colegio de los niños, les voy a decir, no, no me da la gana. No tengo plata este año, o así la tenga, no me da la gana. No se los doy. Y y en mayo del próximo año, cuando me digan, jefe, usted va a dar el auxilio a las madres, ese va a decir, que lo dé su madre, va a ser mi respuesta. Que se lo dé su madre. Yo no le voy a regalar nada este año, porque no me da la gana. Entonces, eso es el requisito para que ese regalo se constituya en verdadero regalo y no salarial. Ahora, ¿qué tiene que ver? No, ¿qué tiene que ver el famoso 40%? Que yo sé que más de uno está pensando en el famoso 40%, que obviamente tengo que explicarlo ahorita ampliamente. Ay, doctora Lady, gusto saludarla. Algunas empresas o empresarios o empleadores han creído que si el regalo, miren que apenas estamos analizando la primera frase del artículo 128, han creído que si el regalo no supera el 40%, no hay problema de nada. No hay problema de nada. El problema es si supera el 40%, ¿correcto? Que si supera el 40% hay problemas. No, el 40% es un tema accesorio. Y les voy a explicar por qué, señores. Porque para que un regalo no me genere eventualmente problemas con el famoso 40%, yo primero tengo que entrar a atacar la naturaleza. La naturaleza. Entonces, señores, primero hay que analizar la naturaleza del pago sin importar el valor. Repito, primero hay que entrar, y esto es lo que hace la UGPP, señores, en un proceso de fiscalización o el juez laboral en la demanda laboral. Primero analizamos la naturaleza del pago indistinto al valor o al porcentaje que éste represente en el mes. Y entonces les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una empresa de colchones. Si alguno de ustedes ha estado en conferencias conmigo, han escuchado este ejemplo. Yo tengo una fábrica de colchones, o sea, telas, espumas, materiales obviamente inflamables. A las 6 de la tarde todos salimos para nuestras casas y la secretaria, oído, secretaria, ¿cuáles son sus funciones? Secretariales. Es la última que se va. Ella es la encargada de cerrar las oficinas. Ella tiene las llaves de la fábrica. Y resulta que ella, cuando sale a las 6:05, ella se queda 5 minutos, ella siente un fuerte olor, escucha unos sonidos y le da por mirar en la parte de atrás de la fábrica y se da cuenta que se está incendiando. Les pregunto, ¿a ella la contratamos para que apague incendios? ¿Ella es la responsable de apagar incendios? ¿Ella es bombero? ¿Ella tiene un curso de emergencias? ¿Ella tiene que saber manejar extintores? ¿Cuál es la obligación de la trabajadora? Ninguna. Salir corriendo. Escasamente llamar al 119 o al 123. ¿Listo? O como dirían los gringos, al 911. ¿Listo? Y corra. Sin embargo, la secretaria, ojo con el ejemplo que les estoy dando, una secretaria de salario mínimo, 1.300.000. Esa secretaria decide valerosamente coger una manguera, la manguera con que se lava el carro, con que riegan las matas, coge esa manguera, la conecta, se echa agua en todo el cuerpo y se mete a la parte de atrás de la fábrica y de manera heroica apaga el incendio, apaga todo el incendio. A la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, cuando llegan los bomberos, pues ya ya se había apagado la totalidad del incendio por parte de repito, la secretaria de 1.300.000. Al otro día, la empresa
decide hacer una reunión con todos los empleados, ¿listo? Y el gerente de la empresa dice, señores, ayer pasó esto, sin embargo, logramos salvar gran parte de nuestro patrimonio, todas las insumos y demás que teníamos en las bodegas, gracias a la labor heroica de nuestra secretaria. Por eso, no solamente pido un fuerte aplauso para nuestra secretaria, sino que quiero hacerle entrega de este cheque. Óigase bien, un cheque por 50 millones de pesos. Les pregunto, señores, quiero que me contesten sí o no, nada más. Ahí en el chat rápidamente. ¿Se le puede dar un regalo de 50 millones de pesos? ¿Sí o no? ¿Se ven? Segunda pregunta. Esos 50 millones de pesos frente a un salario de 1.300.000, ¿se consideran salario? ¿Sí o no? Entonces, ¿es legal? Coloquen uno, sí o no. Y a la segunda pregunta, ¿se me convierten en salario? ¿Sí o no? Entonces coloquen 2, sí o no. Julie, ¿ya están contestando? No, no, señora, aún no. Pero hay dos preguntas. Deme un minutico. Vamos a ver, Vale. hasta ahí, a ver si de pronto llegaron un par de preguntas. Porque es que yo veo el chat, el PR, pero no veo el chat de la gente. ¿Listo? ¿Te ha llegado alguna respuesta? Un sí. Solo un sí. Uno sí, o sea que sí se le puede hacer el regalo de 50 millones de pesos. Y si se convierte en salario, esos 50 millones a una trabajadora de 1.300.000, dos, póngame en el dos para si llegue la segunda pregunta, dos sí o dos no. ¿Qué dicen, señores? Uno sí, dos no. ¿Mm? Bueno, sí, bueno, no. Bueno, entonces, miren que caemos en el error de amarrar lo que estamos hablando a ese tema del 40% de los regalos que son base de seguridad social y demás. Eso es un tema de seguridad social, señores. Eso del 40% es otra norma que va a amarrar, que ahorita la voy a explicar, pero por ahora estamos hablando del 132, si el pago se considera salario o no salario. Y entonces volvamos nuevamente a la diapositiva, señores, y les pregunto, en la diapositiva, en el artículo 128 que ustedes ven en pantalla, ¿me está haciendo referencia a un valor en particular o a un porcentaje? Les pregunto. No, aquí no me está hablando de valores. Aquí me está hablando de naturaleza del pago. Naturaleza del pago, señores. No constituye salario las sumas que ocasionalmente y porque le da la gana a la empresa dárselas al trabajador. Punto. Les pregunto, ¿cuántas veces se ha incendiado la empresa? ¿Cuántas veces se ha visto la empresa envuelta en llamas y cuántas veces hemos visto a la secretaria que se dedica a apagar incendios? Segunda pregunta, después de que ella apagó el incendio, ¿la empresa estaba en la obligación de hacerle un regalo? Pregunto, ¿la empresa estaba en la obligación de hacer algún tipo de regalo? La respuesta es no. La empresa podía perfectamente decirle gracias y una palmadita en el hombro. ¿Sí ven? O sea, a la empresa le dio la gana de hacerle un regalo. ¿De cuánto valor? No importa. 500.000, 5 millones, 50 millones. Es lo de menos. La norma no me está hablando de valores o porcentajes. La norma me está hablando de la naturaleza del pago. Convénzame. Convénzame. Óigase bien. Yo como UGPP, yo como juez laboral, convénzame que la naturaleza encaja en pago no salarial. ¿Y cómo convenzo a la UGPP? Demostrándole que fue un regalo ocasional y porque me dio la gana. Entonces, ¿cómo me defiendo ante la UGPP?
Venga, UGPP, yo tengo un reporte de los bomberos, porque los bomberos me levantan a mí un reporte de cuáles fueron las causas. Tengo un reporte de la aseguradora. Tengo una declaración de varios testigos que contaron cómo fue el incendio, cómo empezó, cómo terminó, ¿correcto? Tengo una serie de fotos incluso que celebramos ese día que hicimos el agasajo para darle a la trabajadora el regalo de 50 millones de pesos. Y sobre todo también tengo un documento, que esto es obviamente un requisito sine qua non, o sea, obligatorio. Tengo además un documento firmado con la trabajadora donde acordamos de manera expresa que esos 50 millones de pesos corresponden a un regalo por su labor heroica el día de ayer, toda vez que puso en riesgo su vida y apagó el incendio y por ende las partes deciden que este regalo es en agradecimiento y no será salario para ningún efecto. Atentamente, empresa y trabajadora. Se firma en Bogotá o en Cali, en la ciudad en que se encuentre, 18 de septiembre del 2024. Mire toda esa historia para llegar a este verdadero pago, verdadero regalo. No tiene nada que ver el valor para la norma laboral. Ahora, más adelante, denme un ratico, vamos a ver, ese regalo es muy grande, sí, es muy grande, pero es muy grande no para el derecho laboral, es muy grande es para el derecho de la seguridad social y los parafiscales. Eso es otra rama del derecho, ¿correcto? Entonces, en el derecho laboral no hay problema con los 50 millones, pero en la norma de seguridad social considera que cuando el regalo es muy grande, parte de ese regalo, debemos usarlo como una base, fíjese bien, en los aportes de seguridad social y parafiscales. ¿Sí ven? Como en el derecho laboral no tiene nada que ver el monto, eso no es base ni de primas, ni de cesantías, ni de vacaciones, ni de indemnizaciones. Solamente una parte será base, es para el tema de la seguridad social. Esa es otra norma. ¿Sí ven? Pero repito, antes de entrar a estudiar el porcentaje o valor, ¿yo qué tengo que pasar? ¿Qué filtro? Tengo que pasar el filtro de la naturaleza. O sea, pruébeme que es ocasional y por mera liberalidad. Porque si yo no logro probar la ocasionalidad y la mera liberalidad, como me lo ha explicado la Corte Suprema y el artículo 128 del Código Laboral, ese pago se va a considerar 100%, no 40 ni excesos del 40, no. El 100% se va a considerar remuneratorio, o sea, salarial. Ese es el ejercicio, señores. Ese es el ejercicio. Antes de pensar en el valor, pensemos en la naturaleza. Si usted no logra convencer del por qué es un regalo, 100% va a ser base para todo. ¿Correcto? Para que por favor me vayan entendiendo. Entonces, analicemos en nuestras empresas. Somos felices dándole bonificaciones a nuestros trabajadores todos los meses. Y por un lado, óigase bien, no hay un documento pactado con el trabajador. Y así lo tengamos, no dice nada de ese acuerdo. Simple, las partes acuerdan que se le va a dar 300.000 pesos todos los meses como bonificación. Punto. Y las partes dicen que no será salario. Punto. Ya. Venga, entonces ustedes son dioses. Volvemos a lo que hablamos al principio de la conferencia. Entonces, vamos a declarar que este celular lo vamos a llamar a partir de hoy zapato. ¿Tenemos el poder de eso? Porque nos dio la gana, decimos que el salario no lo es. Entonces, ese escrito tiene que ser ajustado a la realidad y que debe contener de manera expresa la historia. Cuenta el por qué ese regalo no es remuneratorio, no es contraprestación directa al servicio. ¿Sí ven? Y sobre todo, ocasional también. Pero un regalo todos los meses sin ningún tipo de explicación. Lo que hacemos en nuestros acuerdos, en ese documento que firmamos con los trabajadores, ese documento escueto que tienen la mayoría de ustedes, señores empresarios o empleadores, es la transcripción del artículo 128. Ese es su famoso otro sí. Transcriben el artículo 128 y al final le ponen la fecha y las firmas. Señores, las leyes no se transcriben. ¿Qué es lo que el documento tiene que tener? La explicación del por qué es ese regalo. La empresa decide el día de hoy, en un acto de generosidad, regalarle una ancheta por estar en diciembre. Y este es el año de la rata según el calendario chino. Y entonces, como yo soy de origen chino, entonces les quiero regalar por el año de la rata.
y las partes acuerdan que no será. Ah, bueno, cuente esa historia. Cuente la historia de la secretaria que apagó el incendio, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera frase del artículo 128, manoseado y mal interpretado. No constituye salario la suma que ocasionalmente, no se olviden, porque le da la gana dársela al trabajador. Y entonces vuelve y juega, sigamos leyendo. La palabra como. ¿Qué es lo que significa como, señores? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Significa por ejemplo. Y entonces ese por ejemplo, ¿listo? Ese por ejemplo, me dice la norma, primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, participación de utilidades o excedentes. Señores, ¿tiene lógica que yo le dé a un trabajador una participación o un excedente todos los meses? ¿Usted cómo hace para regalar participación o excedentes cuando usted no ha cerrado su ciclo financiero, su ciclo contable? Y para poder hablar de utilidades, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero cerrar estados financieros, hacer las reservas que la ley me ordena, hacer las reservas estatutarias que la ley me ordena, que los estatutos me ordenen, hacer la provisión de impuestos, etcétera, etcétera. Cuando todo eso sucede, es cuando podemos decir que a una empresa le sobra plata. Ahora sí regale, ¿correcto? Pero somos felices regalando cada 30 días. ¿Listo? Ahora, sigamos leyendo el 128 para que entendamos por qué es el más manoseado y malinterpretado. Y entonces viene la siguiente frase. Este es otro pago. Hasta aquí, dejémoslo hasta aquí. Lo que voy a colocar aquí en resaltador. Dice, tampoco es salario lo que recibe en dinero o en especie, no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio. Repito, no es para su beneficio directo ni para enriquecer su patrimonio, o sea, no va para su bolsillo el trabajador. Sigamos, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Y vuelve y juega la palabra ¿cómo? O sea, por ejemplo, por ejemplo, gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. ¿Otros semejantes a qué? Pues semejantes a los gastos de representación, semejantes a los medios de transporte, semejantes a elementos de trabajo o herramientas. Eso no va para el patrimonio del trabajador. Y entonces las empresas cometen la chambonada o el error, señores, la chambonada o el error de pagarle gastos de representación a su trabajador. Y cuando la UGPP entra a investigar, como ese valor no hace base de seguridad social, ¿se ven? Por eso es que le abrimos la puerta a la UGPP. Todo pago que le hagamos a un trabajador que no sea base de seguridad social y para fiscales, pues estamos invitando con la puerta abierta a que la UGPP venga y me pregunte, venga y me investigue, venga y me mande un requerimiento para que yo le dé explicaciones. Repito, cada peso que yo le dé a un trabajador que no sea base de seguridad social, estoy abriendo la puerta para una visita de fiscalización. Y entonces le damos gastos de representación al empleado y cuando llega la UGPP a investigar gastos de representación o medio de transporte, nos damos cuenta que ese trabajador, oh sorpresa, es bodeguero, secretaria, cajero, ¿sí ven? Telefonista, archivador. Les pregunto, señores, ¿qué carajos hace una persona que llega a las 8 de la mañana y se encierra en una empresa hasta las 6 de la tarde a calentar una silla? O sea, no se para en todo el día porque su función es secretaria, bodeguero, telefonista, archivador. Están ahí encerrados en una oficina todos los días. ¿A razón de que le estamos dando 500.000 pesos de gastos de representación todos los meses? ¿A razón de que le estamos dando 400, 500.000 pesos todos los meses de medios de transporte? Venga, papito, me va a decir la UGPP, no nos crea pendejos. Usted lo que está haciendo es pagando parte del acuerdo salarial bajo figuras no salariales.
para reducir los costos ¿de qué? De salud, pensión, riesgos, caja, cena y bienestar. La UGPP no se va a meter ni con primas, ni con cesantías, ni con vacaciones. Eso no es problema de la UGPP. Eso ya si el trabajador demanda ante el juez laboral. El juez laboral sí va a hacer la misma pregunta para ordenar eventualmente reliquidaciones de prestaciones sociales, indemnizaciones y demás. La UGPP solamente va por seguridad social y para fiscal. Entonces, venga, convénzame, señor empleador, convénzame por qué una secretaria que llega todo el día y marca el asiento, cuando digo marca es porque está todo el día ahí sentada, a razón de que está recibiendo gastos de representación. ¿Mm? ¿Eso qué significa? Que ese dinero no lo usó para cumplir a cabalidad sus funciones, sino que por el contrario, que era para su beneficio personal, o sea, para enriquecer su patrimonio. Ella con ese dinero hacía lo que le daba la gana. Pagaba el arriendo de su casa, pagaba placer, pagaba mercado, pagaba colegio de los hijos. Eso quiere decir, va para su patrimonio. Y no hay cómo demostrar que lo usaba en actividades de representación o en actividades propias de la empresa. ¿Sí ven? Entonces miren cómo jamás ustedes van a escucharme decir, es que no se pueden dar pagos no salariales. Sí, sí se pueden dar, pero hay que saber cuándo se dan. Entonces yo ya les puse un ejemplo de la secretaria bombero. Ahora hablemos de esta segunda línea que estamos viendo en el artículo 128. Pongámosle sentido común y determinemos a qué tipo de trabajadores se le puede dar este tipo de beneficios. Aquel que está en la calle, aquel que tiene que representar a su empresa haciendo actividades externas, visitando el cliente, visitando fábricas, visitando proveedores. Ah, entonces a este sí le vamos a dar unos dineros que no van para su bolsillo, sino que tenemos como evidenciar que los usaba haciendo actividades externas. ¿Correcto? Y viene bueno, tampoco es salario, pues viene la otra parte que dice que todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, incapacidades, licencias, eso no son salarios. ¿Listo? Digamos que sobre eso no hay mayor explicación. Pero entremos a explicar esta parte final. Y ya con esto paso a las preguntas que hasta ahora hayan sobre este tema. Y entonces termina diciendo el artículo 127, y esta es la frase donde más se abusa, la frase que más se abusa del artículo, del artículo 128. Dice, tampoco los beneficios o auxilios habituales. Miren que nos abre la puerta a los pagos mensualizados. ¿Sí ve? Auxilios habituales, al igual que los ocasionales, otorgados por un acuerdo de convención colectiva, otorgados de manera individual, o sea, contractualmente, ¿listo? U otorgados de forma extralegal por el empleador cuando las partes, dice la norma, hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie. Tales como, ¿qué significa tales como? ¿Cómo la puedo cambiar? Por ejemplo, muy bien, alimentación, habitación o vestuario, primas extralegales, primas de vacaciones, primas de servicio, primas de Navidad. Entonces, mire que aquí me está abriendo la puerta, ¿sí ven? Me está abriendo la puerta para una serie de pagos periódicos, habituales, pero que no son salario. Y entonces aquí, repito, donde se abusa y podemos caer en el error de que podemos estar disfrazando salario como pago no salarial. Entonces, yo aquí siempre trato de explicarles, basémonos en las políticas de bienestar. Cuando yo tengo una política de bienestar, esto es más fácil que no vaya a tener problema en un proceso de fiscalización por parte de la UGPP, porque el sueño de la UGPP, ¿cuál es, señores? ¿Cuál es el sueño del director de la UGPP? Que todo pago pague seguridad social y para fiscales. ¿Cuál es el sueño de todo empresario? Que todo pago no lo sea. ¿Sí ven? Entonces, estamos abriendo la puerta a la UGPP para una fiscalización en cada pago que no es base, para que nos investiguen. Entonces, en estos habituales, yo siempre invito a la política de bienestar para evitar mayores traumatismos en la visita a la UGPP. ¿Y qué quiere decir la política de bienestar? ¿Puede la empresa tener una política, por ejemplo, de alimentación?
que la empresa instale dentro de sus instalaciones un casino o que la empresa contrate a una empresa para que suministre los alimentos y demás. Es viable, pero les pregunto, en ese caso la empresa le da alimentación, una empresa que tiene 200 empleados, ¿será que la empresa le va a dar alimentación a uno y a los otros 199 no? O más bien al revés, la empresa ha decidido darle un beneficio de alimentación en horario de trabajo a todos los trabajadores que no superen 2 salarios mínimos. Ah, y a los que superen 2 salarios mínimos y estén por debajo de 5, la empresa les va a regalar la mitad del almuerzo. La otra mitad la tiene que pagar el trabajador. Y todo el que supere 5 salarios mínimos, la empresa no le subsidia nada. Eso es una política de bienestar, ¿sí ve? Donde yo trato de abarcar a un gran número de trabajadores y no a uno. Y no a uno. Y entonces la empresa decide dar anchetas en diciembre. ¿A quién? Especialmente a los de salarios bajos. A los de salarios altos, pues escasamente les da una botella de vino. Y a los más altos, no les da nada. Es una política de bienestar donde yo beneficio a la mayoría. ¿Correcto? Primas de vacaciones, o sea, días adicionales. Mi empresa tiene por política que por cada 5 años de antigüedad se le aumenta un día en las vacaciones. Entonces, el que cumpla 5 años en adelante le vamos a dar 16 días de vacaciones. Al que tenga 10 años le vamos a dar 17 días de vacaciones. Al que cumpla 15 años le vamos a dar 18 días hábiles de vacaciones. Señores, esto es una política que cobija a todo el que cumpla esos requisitos. ¿Sí ven? Entonces, ahí no voy a tener problemas. El problema es cuando, qué casualidad, que mi empresa tiene 200 empleados y solo uno, a ese solo uno, que casualmente es el gerente o el subgerente, ¿se ve? A ese le pagamos gastos de representación, medio de transporte, celular, vivienda, alimentos, gasolina, rodamientos. Hombre, ese gente que con ese uno de 200, pues es muy fácil que la UGPP considere que eso era parte del acuerdo remuneratorio y me obligue a ajustar las bases de seguridad social y parafiscales que he pagado de los últimos 5 años, porque la UGPP me puede perseguir 5 años. ¿Están entendiendo? Entonces miren cómo, repito, la empresa sí puede dar pagos no salariales, pero el primer requisito es que cumpla con la condicionalidad de mera liberalidad. El segundo ejemplo que me da son aquellos pagos que le hago para que él pueda cumplir a cabalidad con sus funciones. Demuéstreme cuál es la función del trabajador y por qué necesitaba ese dinero para esa actividad, no para su bolsillo. Y al final me habla de pagos periódicos, pero este pago periódico es el que más llama la atención de la UGPP. Entonces, tratemos de que se den bajo una política de bienestar. Eso significa donde yo beneficio a un gran número de personas que cumplen con determinados requisitos. Porque de lo contrario, pues para la UGPP va a ser acuerdos remuneratorios disfrazados como pagos no salariales. ¿Ok? Hasta ahí cómo vamos. Por favor, Julie, vamos con unas preguntas. Julie, Sí, señor. Ya los leo. que creas que es sobre el tema que hasta ahora hemos visto. Vale, hay una pregunta que dice, ¿la indemnización por despido solo se paga a los parafiscales o se aporta a todo? No, la indemnización, buena pregunta. La indemnización no es remuneración directa del servicio. La remuneración, conforme al artículo 64 del Código Laboral, son pagos de perjuicios por la ruptura contractual sin justificación alguna. Cuando a mí me terminan el contrato sin ninguna justificación antes de la fecha del vencimiento, no hubo preaviso, bueno, un contrato indefinido no hubo falta mía que conllevara unos descargos. Eso es un despido injusto. Entonces, en ese caso, lo que se está pagando con la indemnización es un perjuicio. Por ende, no se considera remuneración directa del servicio. Por ende, las indemnizaciones no son bases de seguridad social ni de parafiscales. Ahora, eso no significa que eventualmente la indemnización no sea base, pero de rentas, de retenciones, que eso es otro paseo. Si la indemnización supera determinado monto, indemnizaciones muy grandes, 100, 150 millones, en fin, eso hay una tabla para eso. Para esas indemnizaciones muy grandes,
habrán retenciones en la fuente, pero eso es algo totalmente distinto a ser base de seguridad social y parafiscal. ¿Ok? Sigue. Listo. Y otra que dice, el pago de viáticos debe sí o sí estar respaldado por los gastos de colaborador. Es decir, como empleador yo pago viáticos, pero debo Esa de recibir del viáticos, colaborador. esa de viáticos, ese es el tema que sigue. Entonces, esa aguántamela, ¿listo? Sigue con otra, por Listo. favor. Una bonificación que solo se da en diciembre de cada año, ¿no sería salarial? Depende. Ojo, vuelvo y repito, hay que analizar con calma esto. Todos los años en diciembre me dan 100 pesos. Listo. La pregunta es, ¿solo a mí? ¿O la empresa tiene una política de darle 100 pesos a los de menores ingresos? La famosa, o la ancheta, por ejemplo, a los de menores salarios. Hasta ahí va y viene. Pero si a mí ustedes cada año me entregan un valor de regalo, aparentemente de regalo, pero todos los años la suma cambia y resulta que se logra demostrar que la misma equivale a un porcentaje de algo que yo hice, pues es evidente que es una comisión. Entonces, simplemente que la comisión no me la pagaron mensualizada ni semestralizada, sino que me la acumulaban al año, pero era proporcional al número de ventas, por ejemplo. Entonces, vuelvo y repito, analicen con calma sobre la base, repito, por regla general, una vez al año, mm, bien. Y si fuera eso, logro demostrar que era una política de bienestar en el que favorecí a varios trabajadores, perfecto, correcto. Que algún año yo se la quité y no me dio la gana de dársela, mucho más significa que es un verdadero regalo, correcto. Que es una cifra cerrada que se la doy a varios trabajadores que cumplan ciertas características. Pero si estamos hablando que se la dan, qué casualidad, solo a los vendedores y resulta que el vendedor logra demostrar que ese valor de regalo en realidad es un porcentaje, el equivalente al 3, al 5, al 7% de lo que él vendió, pues es evidente que es una comisión, contraprestación directa del servicio. Entonces, repito, sí se puede, pero cumpla con unas características para que no tenga problema. ¿Ok? Sigue. Julie. ¿El pago por mutuo acuerdo hace base para la ley? ¿Cómo me repites? ¿El pago por mutuo acuerdo hace base para la ley? Digamos que la pregunta está incompleta, pero respondo lo siguiente. El mutuo acuerdo de un pago cualquiera no legaliza el acuerdo. Por eso yo coloqué de ejemplo al principio, si las partes vamos a la notaría o simplemente firmamos un documento, así le pongamos huella, diciendo que a partir de la fecha las partes hemos decidido que a esto lo vamos a llamar, fíjese bien, a esto lo vamos a llamar zapato. ¿Ese acuerdo tiene validez? Así las partes los firmen, así las partes los firmen, este acuerdo no tiene validez. Esto sigue siendo un celular. Así lo llamemos zapato, ¿correcto? Entonces, eso pasa con el salario. Si se logra demostrar que un pago es contraprestación directa del servicio, artículo 127, el acuerdo se entiende por no escrito, ¿correcto? Eso es lo que se conoce en el derecho como una cláusula ineficaz. Así lo haya firmado el trabajador, no tiene validez porque le está desconociendo un derecho irrenunciable y es a que ese pago, cuya naturaleza es remuneratoria, tenga los efectos como tal y no unos efectos contrarios como pretende el empleador. ¿Ok? Entonces no basta con el consentimiento para considerarse que sea válido. Es necesario que se ajuste a la ley y ese acuerdo. ¿Ok? Si no es ineficaz. Continúa. Continúa, Julie. ¿Las vacaciones pagadas en la liquidación de contratos son base para seguridad social y para fiscales? Bueno, le respondo rápidamente, pero yo se la voy a contestar de fondo. Y es, las vacaciones no son base de seguridad social, pero sí son base para fiscal. Ya se los voy a mostrar en una diapositiva. ¿Listo? Entonces, permítame, continúo para abordar esos dos temas que ya ustedes están tocando sobre vacaciones y sobre viáticos. ¿Listo? Permítanme aquí nuevamente. Vuelvo a la diapositiva. Listo.
Viáticos. Pasemos ahora a los viáticos, artículo 130. De aquí en adelante, no olviden, mi marco de referencia es la rigidez del 127, óigase bien, y los casos excepcionales que me trae el 128. No exageren en la interpretación del 128, sin olvidar la rigidez y amplitud que me trae el artículo 127 del Código Laboral. Ahora, pasemos a los viáticos. Yo quiero que leamos únicamente el numeral primero y el numeral tercero, primero y tercero del 130, para que entendamos cuál es el error que cometemos con los viáticos en las empresas o los empleadores. Entonces dice el primero, el viático permanente constituye salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento. Pero no, el que solo tenga por finalidad proporcionar medios de transporte o gastos de representación. Y pasamos al tercero y me dice, el viático accidental no constituye salario en ningún caso. Punto. ¿Y cuál es ese? Pues aquel que se da con requerimientos extraordinarios, no habitual o poco frecuente. Leyendo hasta allí, si yo les pregunto, ojo con la pregunta, ¿cuántos viáticos tienen ustedes en la contabilidad? ¿Cuántas cuentas tienen en la contabilidad respecto a viáticos? ¿Ustedes qué me responden? Denme un número. Un número. ¿Cuántos viáticos tenemos en la contabilidad? Denme solamente un número de respuesta, por favor. Ahí en el chat. Julie, por favor, dime si están escribiendo un número. ¿Mm? Por el momento no. ¿Cuánto? Por el momento no han escrito. ¿Cómo? ¿No han escrito? Bueno, yo les respondo. Muy seguramente, la respuesta de ustedes va a ser 1. En el viático tengo un concepto llamado viático. Punto. Pero si hacemos un análisis al numeral primero y al tercero, y les pregunto cuántos viáticos contaron, ¿se ve? Contaron, muy seguramente, la respuesta de ustedes va a ser 2, 3, alguno dirá 4. Sin embargo, si hacen una lectura más detenida, se van a dar cuenta que yo conté 6 viáticos. 6 viáticos. Y vamos a verlos. Viático permanente de manutención. ¿Y qué es lo contrario? Pues viático ocasional o accidental de manutención. Otro viático llamado viático permanente de alojamiento. ¿Y qué es lo contrario? Pues el viático ocasional o accidental de alojamiento. Van 4. Y finalmente, los viáticos de medios de transporte y los de gastos de representación. Ahí, en ese artículo 130. 6. ¿Sí ven? 6. Pero en la contabilidad solamente tenemos 1. Y entonces vámonos para el numeral segundo. 6. Nos vamos para el numeral segundo y el numeral segundo me dice, siempre que se paguen, debe especificarse el valor de cada uno de estos conceptos. Y entonces yo pago el uno o pago el otro, pero en mi contabilidad todos van bajo el mismo rótulo o la cuenta contable llamado viático. Punto final. Pero no me dice qué tipo de viático es en la contabilidad, porque solamente tenemos una partida o una cuenta. Y entonces nos vamos a esta sentencia que les voy a mostrar de por allá al año 94, una sentencia de la Corte Suprema, que es darle papaya a la UGPP, que dice el empleador tiene el deber legal de precisar al momento del pago, de esos viáticos, cuáles destina a cubrir alimentos y alojamiento y cuáles otras finalidades. Y concluye la Corte, pues de lo contrario, el juez debe de asumir que todos tienen naturaleza salarial. Y entonces, señores,
volvamos nuevamente. Si yo no digo nada y todos los meses lo pago, se presume que son salariales. Entonces resulta que yo al trabajador todos los meses le pago un viático por transporte o por gastos de representación. Y en un mes viajó, en otro no, en otro visitó un cliente, le di para los almuerzos. Son situaciones ocasionales, pero todos los meses se ve reflejada en la contabilidad bajo un solo rótulo llamado viáticos, pero no me especifica cuáles son. Entonces, al no especificarlos, ¿cómo me lo va a tomar la UGPP al ver que todos los meses hay un viático en la contabilidad a mi nombre? Pues simplemente me lo va a tomar como salariales. Y en este caso estaremos hablando del 100%. ¿Están viendo? Del 100%. Conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Partamos la cuenta. Creemos subpartidas o subcuentas, como le quieran ustedes denominar, a ese viático en la contabilidad. Y tenemos 6 viáticos. Entonces, 6 subcuentas. Y ya sabemos que de esas 6 subcuentas, pues hay 2 que sí o sí siempre serán salarios. La que se va a llamar la subcuenta viático permanente manutención y la que se va a llamar viático permanente alojamiento. ¿Están viendo? Entonces, así reducimos el riesgo que la UGPP nos requiera por un viático que se ve todos los meses reflejados y el por qué yo no lo usé como base de seguridad social, porque lo llevé a los 4 ítems restantes, al viático ocasional de manutención, al viático ocasional de alojamiento, al de medios de transporte o gastos de representación, que estos 2 últimos también puede ser todos los meses, que no pasa nada, pero lo causé bien en mi contabilidad. ¿Está claro? Ahora, quiero pasar al famoso tema del 40%, del famoso regalo, ¿se acuerdan? Yo les decía, el valor del regalo no importa. Primero, tenemos que convencer sobre lo que se denomina la naturaleza del pago. Convénzame que no es salarial, que no es contraprestación directa del servicio y no va a tener ningún problema. Eso es en el derecho laboral. Ahora, en el tema de la seguridad social, miren cómo empieza la ley 1393 del año 2010, que es la que creó el famoso 40% y muchas empresas erradamente, fíjase bien, creyeron. Muchas empresas creyeron, fíjese bien, que la norma me estaba permitiendo desalarizar, palabra criminal, ¿se acuerdan? Que la norma me estaba permitiendo desalarizar o convertir de ahí en adelante todo pago 60-40. De 60 salario y 40 no lo es. La norma no me está diciendo eso. Y entonces miren cómo empieza la norma, la primera frase. Sin perjuicio de lo previsto para otros fines. Sin perjuicio de lo previsto para otros fines. Leámoslo de otra manera, esa primera frase. No me importa otros temas. No me importa el derecho laboral, no me importa las normas contables. Eso es lo que me dice esa primera frase. Y sigamos leyendo. Para los efectos relacionados con los artículos 18, que es pensión, y el 204, que es salud de la ley 100, los pagos laborales no constitutivos de salarios, o sea, los no salariales, de los trabajadores del sector privado o particular no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración. Y entonces, cuando hacemos una lectura rápida, creemos que yo le puedo dar a diestra y siniestra regalos siempre y cuando no superen el 40 del todo. La norma en ningún momento me ha dicho eso. La norma empieza diciendo, ojo, que sin perjuicio de lo previsto para otros fines. O sea, la naturaleza. Primero, convénzame de la naturaleza. Y entonces les pregunto, ¿a ustedes los convenció el ejemplo de la secretaria? Pues espero que sí los haya convencido. Señor UGPP, yo espero que lo haya convencido. Señor juez laboral, espero que sí lo haya convencido. ¿Por qué? Porque yo tengo las evidencias de que es una secretaria. Tengo las evidencias que hubo un incendio. Tengo las evidencias que ella fue la que apagó el incendio. Tengo la evidencia que la empresa le hizo un regalo porque le dio la gana, porque salvó la empresa. Pero yo no estaba obligado a dar ese regalo. Entonces, no tengo problema con la naturaleza. Ahora, la norma de seguridad social, como ya pasé el filtro, el primer filtro llamado naturaleza del pago, ahora sí pasamos al segundo filtro. ¿Cuál es ese segundo filtro? El porcentaje. Y entonces me está diciendo que si supera ese regalo, siempre y cuando sea verdadero regalo, siempre y cuando sea verdadero regalo, naturaleza, ¿sí ven? Ahora sí, entonces, como es verdadero regalo, miremos si este valor, este regalo, supera el 40 del todo del mes.
Y si supera el 40 del todo del mes, ese exceso simplemente lo llevo como base de seguridad social en salud, pensión y riesgos. Nada más, no en parafiscales, solamente salud, pensión y riesgos. Entonces miremos este ejemplo rápidamente. Señores, yo hice un ejemplo con un salario de 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Yo sé que el salario mínimo es 1.300.000, pero para efecto de la matemática rápida, dejémoslo en 1.000.000 de pesos el salario. ¿Listo? Como si fuera válido en seguridad social 1.000.000. ¿Ok? Para que lo entendamos fácil. Entonces, el trabajador, yo he hecho el ejercicio de dos formas. Lo que conozco como el método corto, que ustedes ven en pantalla, el método largo y el método corto. Aprendámonos primero el método largo para que puedan entender por qué yo les voy a enseñar un método más corto en la matemática. ¿Listo? El método largo, ¿cuál es? Miremos ahora sí el ejemplo superior de la diapositiva. Entonces, el trabajador se gana 1.000.000 de pesos. Yo le hago un regalo de 1.000.000. Quiere decir que este mes, ¿cuál fue su remuneración? Su remuneración fueron 2.000.000 de pesos. Están siguiendo la diapositiva, ¿correcto? Ahora, a ese 1.000.000 de pesos, perdón, a esos 2.000.000 de pesos, que es el total, lo multiplico por el 40% y me da 800. Entonces, vámonos al recuadro. 1.000.000 vale el regalo. Restémosle el 40% del todo, o sea, 800.000. Al regalo, que es 1.000.000, le resto el 40%, que son 800, quiere decir que hubo un exceso de 200.000 pesos. Entonces, para efectos de seguridad social de este mes, salud, pensión y riesgos, yo tengo que hacer una variación y pagarle sobre 1.200.000, que es el salario más el exceso del regalo, ¿correcto? 1.200.000. ¿Ok? Ahora, teniendo claro cómo es la fórmula matemática larga, de aquí en adelante les voy a enseñar un método más corto, cuyo resultado es igual, y es aplicando el contrario de 40%. ¿Qué es el contrario de 40? 60%. ¿Ok? Entonces, vámonos ahora sí al ejemplo que está en la parte de abajo. El método 2, el corto. Entonces, salario 1.000.000, regalo 1.000.000, total 2.000.000 en el mes. Multiplique por el 60% y me da 1.200.000. Compare el salario con el 60 del todo. Repito, compare el salario con el 60% del todo del mes. Y el mayor valor de esos dos es el IBC. Es el IBC. Entonces, si el 60% me da 1.200.000, entonces compare salario con 1.200.000. ¿Con cuál me voy para seguridad social este mes? Con 1.200.000. ¿Correcto? Ahora cambiemos los valores y ustedes rápidamente en su mente. Método largo y método corto. Pero ahora hagamos un ejercicio con un regalo más pequeño. 1.500.000. ¿Listo? 1.500.000. Entonces vamos al método largo. El regalo vale 500. Entonces, 1.000.000 más 500 son 1.500.000. 1.500.000 por el 40%, ¿cuánto me da? 600.000. Si yo cojo el regalo versus el 40% del todo, el 40% del todo me da 600.000, vemos que el regalo está por debajo. Entonces, este mes no hay cambio. Ahora hagámoslo con el método corto. Salario 1.000.000, regalo 500.000 nomás. Total, 1.500.000. ¿Cuánto es el 60% del 1.500.000, señores? ¿Cuánto es? 900.000. Entonces, comparen salario con 900.000. ¿Qué es más alto? Pues el salario. Quiere decir que me quedo con el salario de este mes para la base de seguridad social. Quiere decir que el regalo fue tan pequeño que no me alteró la base transitoria de este mes. ¿Correcto? Pero repito, para llegar a esta matemática, yo tuve que gastarme 2 horas haciéndoles entender que lo que primero me va a mirar la UGPP o el juez laboral no es el valor, me va a mirar es la naturaleza del pago, porque si yo no logro convencer de la naturaleza del pago, el 100% del regalo se va a considerar 100% remuneratorio. ¿Sí ven? Y entonces en la diapositiva, miremos el ejemplo de la diapositiva donde tuvo que pagarse por 1.200.000, pues la UGPP me va a obligar a pagar salud y pensión y riesgos, y en este caso también para fiscales, por ser remuneratorio, sobre 2.000.000 de pesos, no sobre 1.200.000. ¿Están entendiendo? Y finalmente, señores, repito pues que el espacio no nos permite extendernos a más ejemplos y demás, terminemos con vacaciones.
Y es, para vacaciones tenemos que tener como base normativa el artículo 17 de la ley 21 del año 82, que es la que me define cuáles son las bases de los aportes parafiscales, señores. Entonces me dice que para el efecto parafiscal se entiende por nómina mensual de salarios el total de pagos hechos por concepto de salario. ¿Eso qué significa? Que donde no hay salario, no hay base. Miren cómo cuando un trabajador se me va en licencia no remunerada, yo sí le sigo pagando salud y pensión. ¿Y sobre qué base? Pues tengo como marco de referencia el IBC del mes pasado, ¿correcto? Pero para el aporte parafiscal, si no hubo salario, pues va a ser 0 por el 4% o 0 por el 9%, igual a 0. ¿Sí ven? Aquí no me habla de base mínima ni base máxima en los parafiscales, sino que es sobre el pago real de salarios. Y sobre eso se multiplica el porcentaje de caja, cena y bienestar. ¿Ok? O el que le toque. Hasta ahí creo que la gente no se equivoca. ¿Dónde se equivoca la gente? En la parte final de esta norma. Y dice, y además, los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales y contractuales. Descansos remunerados. Durante muchos años creímos que estaba la norma hablándonos del pago de dominicales y festivos. No, señores. Los dominicales y festivos, ¿en dónde están? En el salario. Resulta que fue el Consejo de Estado que en el año 2005 dijo, no señor, esa frase de descansos remunerados para efecto tributario está haciendo referencia a las vacaciones. Y por ende, las vacaciones, el dinero que se entrega en las vacaciones, llámese disfrutadas o llámese compensadas, sobre esos valores sí se tiene que pagar aporte parafiscal. Parafiscal. Y para eso yo he hecho 4 ejemplos que los voy a mostrar muy rápidamente. ¿Listo? Miren que en el caso 1, el señor sale a vacaciones en el mismo mes. Sale a vacaciones el 1 de mayo y se reintegra el 20 de mayo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el señor, ¿sí ve? Trabajó del 20 al 30. ¿Cuántos días? 10. O sea, recibió de salario 10 días. ¿Cuánto le pagamos de parafiscal? Pues resulta que si el señor salió 20 días de vacaciones, recibió 20 días o 20 pesos. Yo hago el ejemplo con pesos, para que lo vea con 20 pesos, para que sea más fácil de entender. Con un salario mensual de 30, por ende un salario diario de 1 peso. Entonces, si estuvo en vacaciones del 1 al 20 de mayo, ¿cuánta plata recibió por vacaciones? Pues 20 pesos. ¿Y cuánto recibió por salario? Del 20 al 30, 10 días, 10 pesos. Entonces yo tengo que sumar los 20 pesos de vacaciones más los 10 pesos de salario. Total base para fiscal, 30 pesos. 30 pesos. Me coincidió con la base de salud y pensión, pero es una mera coincidencia. Si nos vamos al caso número 2, cuando las vacaciones me coinciden con 2 meses, o sea, salgo en un mes y me reintegro en otro, ¿correcto? En ese caso, cuando me coge 2 meses, simplemente yo tengo 2 opciones, plan A o plan B. La plata de las vacaciones se la sumo toda a un mes o parto la plata los días que recibí en un mes de vacaciones y la otra parte de la plata de las vacaciones se la sumo a los otros días del mes en que estoy en vacaciones. En ese caso no hay evasión, porque repito, la totalidad de la plata de las vacaciones yo la usé como base para fiscal, pero cargadas en un mes o partido en los 2 meses. Y ahí no va a haber ningún problema, más el salario que efectivamente recibió en cada mes. Entonces, miren cómo hay plan A y plan B. En todo caso, no hay evasión. En el plan, en el caso 3, señores, hablamos de las vacaciones compensadas. ¿Qué son las vacaciones compensadas? Pues simplemente recibir la plata, pero no disfrutar, sino que sigo trabajando. Sigo trabajando. Ya sabemos que en Colombia no hay una compensación completa o plena, sino parcial. Máximo hasta la mitad se puede compensar conforme al artículo 189. Entonces, miremos el caso. El señor sale el primero, tiene sus 15 días hábiles, que son más o menos 20 días calendario, y resulta que se va el primero y se reintegra el 10 de octubre.
Se reintegró anticipadamente, o sea, se reintegró a los 10 días. Pero al señor le dimos la plata completa de las vacaciones. Supongamos que le dimos la plata equivalente a 20 días calendario, o sea, 20 pesos de vacaciones, a pesar de que solo disfrutó 10 días. Pero él recibió, repito, 20 pesos por vacaciones, entre la plata disfrutada y la plata compensada. Esa totalidad entre plata disfrutada y plata compensada se suma al sueldo de los días que trabajó y esa será la sumatoria que será la base para el aporte parafiscal. Y finalmente, y es donde muchas empresas han caído en el error, esta es donde más se cayó en el error, ya muchas han corregido, es en el cuarto caso. Y es cuando el trabajador, su contrato termina y se le da la plata de las vacaciones en su liquidación final. Resulta que allí fue ya la Corte Suprema hace muchos años que estableció que eso no es una indemnización, sigue siendo el pago de unas vacaciones, pese a que no se disfrutaron, y por ende no pierde el efecto tributario. ¿Eso qué significa? Miremos que en este ejemplo, el señor entró a trabajar el 20 de mayo del año 2020 y su contrato terminó el 19 de mayo del año 2021, o sea, trabajó exactamente un año. ¿Cuál es la base del aporte parafiscal, señores? Pensemos ahí rápidamente, de ese último mes. Si se retiró el 19 de mayo, ¿cuántos días se ganó de salario? Pues 19 días, que representa ¿cuánta plata? 19 pesos. Pero a él le entregamos la plata de las vacaciones. Como trabajó un año completico, son 15 días calendario. ¿Cuánto valen 15 días de vacaciones? Pues 15 pesos. Quiere decir que en ese último mes de este señor, además de que vamos a reportar el retiro a 19 de mayo, vamos a pagarle salud, pensión y riesgos por 19 días sobre un salario de 19 pesos. Pero el aporte parafiscal va a ser por 34 pesos. 34 pesos, que es la sumatoria de los 19 días de salario más los 15 pesos de vacaciones que le entregamos en su liquidación final, que esa es la pregunta que hacía una usuaria. Entonces, señores, digamos que por tiempo no puedo extenderme más. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? ¿O qué es lo que quería dejar hasta aquí claro? Creemos, y las empresas han creído erradamente, que pueden ir regalando y regalando y regalando siempre y cuando sean valores chiquitos. Y si es chiquito, o sea que no pasa el 40%, no va a pasar nada. Lo que les estoy explicando hasta ahora es que no se fijen en el valor, fíjense en la naturaleza. ¿Correcto? Entre más pagos no salariales que yo haga a mis trabajadores, pues obviamente es más fácil que me vengan una visita. Y si me llegan a hacer la visita, la UGPP no se va a fijar en el valor del regalo. Ellos no van por el 40%. La UGPP va por el 100%. Ojo con eso que estoy diciendo. Ellos no van por el 40%, ellos van por el 100%. ¿Eso qué significa? Ellos van a tratar de desvirtuar la naturaleza del pago. Si usted no me convence de que ese pago encaja con todas las características, la jurisprudencia y la doctrina del artículo 128, yo se lo considero salarial. Y si yo se lo considero salarial, yo no le voy a pedir que me ajuste la seguridad social por el 40%. Yo le voy a pedir que ese valor, el 100%, me lo pague en seguridad social y para fiscales. O sea, las 6 cosas. 6 cosas. Salud, pensión, riesgos, caja, cena y bienestar. Si la caja está si la empresa tiene el beneficio tributario, pues será solamente caja, salud, pensión, riesgos y caja de compensación. Pero repito, sobre el 100% del regalo, porque para mí ese regalo no lo era remuneratorio. Y al ser remuneratorio, es sobre el 100% que van a exigir los ajustes en la pila que tengo que hacer de ese mes respectivamente, y no el 40%. Entonces, despreocupémonos del porcentaje. Primero, miremos la naturaleza del pago, ¿correcto? Para que esto sea no vaya a tener ningún tipo de inconveniente. Segundo, que el acuerdo esté debidamente escrito, contando la historia. No es transcribir el artículo 128 del Código Laboral, es contar el por qué el trabajador se le da ese dinero no salarial en alguna de las 3, 4, 5 causales que me establece el artículo 128 del Código Laboral, ¿correcto? Tercero, si a usted le llega por parte de la UGPP
una acción persuasiva, una carta llamada acción persuasiva, ellos no han empezado formalmente el proceso, pero hay un indicio. Y por ende es que le están tocando la puerta para que usted corrija voluntariamente. ¿Cuál es el indicio? No tiene coherencia que a mí me estén pagando 1.300.000, 1.500.000. Se supone que entonces en el año yo cuánto voy a recibir. Pues multipliquen 1.300.000 por 12 meses, más 2 primas, más una cesantía, y eso va a dar, pongámosle abuelo de pájaro un valor cualquiera, 15,5 millones. No puede ser que en exógena, a mi cédula, ustedes hayan cargado 20, 30, 40, 50 millones de pesos. ¿Se ven? Porque en Seguridad Social me están pagando sobre 1.300.000. ¿Se ve? Que en el año equivale a 15 millones y pico, 16 millones de pesos de remuneración, pero en exógena me están reportando 20, 30, 40 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo unos pagos de naturaleza no salarial. ¿Se ve? Que no fueron base de Seguridad Social y para fiscal. Y entonces yo como un GPP, ¿qué voy a hacer? Voy a tocar la puerta para que usted me explique y me convenza. ¿Por qué no es salarial? ¿Se ven? Ellos van por el 100%, no por los excesos del 40%. Hasta ahí, señores, quería esta explicación. Por tiempo no podemos, era hasta las 11. No puedo extenderme más, pero quiero que les quede unas bases. No olviden, y con esto voy cerrando, no olvidemos que el Estado cada vez ha mejorado las herramientas de control. Hasta hace unos años, la UGPP se basaba en una información anualizada que la DIAN le compartía. Pero desde hace varios años, hace 3, 4, 5 años para acá, estamos haciendo un reporte mensualizado, no anual, que debe coincidir con una exógena o acercarse a los datos de la exógena. Y entonces eso se llama la nómina electrónica. Lo que antes reportábamos anualmente, pues ya lo estamos reportando mes a mes. ¿Qué le pagamos al trabajador? ¿Qué le descontamos al trabajador? Y esas cifras deben ser las que coinciden con las que están en el banco y con las que están en la seguridad social. Pero, oh sorpresa, en la nómina electrónica reporto unos valores, en la seguridad social reporto un valor, pero en bancos y en exógena, el trabajador tiene el doble, el triple y el cuádruple. ¿Están entendiendo? Entonces, le estoy abriendo la puerta a la UGPP para que considere un indicio de posible evasión de bases, la evasión a las bases de seguridad social y para fiscales. ¿Correcto? Señores, espero que este ratico haya servido para dilucidar muchas de las dudas que ustedes tienen. Julie, muchas gracias. Y obviamente, como siempre, muchas gracias a todo el equipo de Elisa por habernos acompañado, por esta invitación y a todos ustedes por la compañía, a por Sistemas Elisa.